para nosotros continuar con el evento. Gracias. Retomamos la agenda con una presentación enfocada en aspectos técnicos del cannabis medicinal, incluyendo su composición, seguridad y aplicación dentro del contexto terapéutico. La misma se titula Más allá del THC, el rol de los terpenos en la eficiencia terapéutica del cannabis medicinal. Esta presentación será ofrecida por la licenciada Shadib Repullo y el doctor Ismael Cueva, a quien por favor les solicito que nos acompañen aquí en la tarima y les damos un fuerte aplauso. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una presentación a petición del Departamento de Salud sobre la sinergia de los terpenos, la seguridad en el hogar y la integración en la medicina terapéutica. La finalidad de nuestra presentación se basa en que ustedes conozcan lo que son los terpenos y los perfiles y cómo recomendarlos en forma responsable, sin promesas falsas o magia o burundanga. Que describir qué significa la sinergia o el entourage effect y sus límites en la evidencia, las prácticas de seguridad en el hogar y cómo integrar conversaciones terapéuticas responsables dentro de un marco de ética y cumplimiento. Para comenzar va a estar el doctor Ismael Cuevas, que es el director médico de Fundación Frijuana, de la cual ambos somos parte, y le voy a pedir a la persona de técnica que ponga la otra presentación, que es la del doctor, que es la de los terpenos. Muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias. Vamos a comenzar la presentación. Yo creo que había otra, ¿no? Sí, había otra. Bueno, hay otra presentación que se supone que haya estado, pero vamos a comenzar con lo que son los terpenos. Los terpenos realmente es unos constituyentes que son orgánicos que se encuentran en la planta, ¿verdad? Y son bien importantes porque aquí es donde se encuentra la medicina de verdad de lo que es el cannabis. Yo por ejemplo, trato de siempre las recomendaciones, utilizarlas con los que son, siempre haciendo énfasis en lo que son los terpenos. Por ejemplo, los terpenos tienen unos componentes que funcionan como lo que es todavía la presentación no está. Lo que son, funcionan para defensa, polinización y también para brindar una protección para las plantas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de las propiedades del cannabis, que son antiinflamatorias, que pueden utilizarse para la ansiedad, ahí es donde se encuentran los diferentes tipos de componentes, como que son los milcenos, limonenos, cariofilenos y linalol. A ver si me pueden esperar un poquito para... Y perdonen. Ya. Yo voy a empezar aquí.
súper orgánico, pues lamentablemente tenemos que cambiar el orden de las presentaciones porque tenemos unos problemitas técnicos, pero normal. Vamos a adelantar entonces la parte sobre seguridad y los consejos que les vamos a dar para que usted pueda recomendar, administrar, guardar y vender el cannabis medicinal de manera segura. La motivación principal de nuestra presentación es la educación y reducción de riesgos. Como cualquier otra medicina, el cannabis puede hacer daño. No hay medicinas mágicas. El mal uso hace daño, la adicción hace daño, el dejar el medicamento al alcance de mascotas, niños y personas ajenas a su tratamiento también es erróneo. Así que es bien importante, por eso aceptamos la invitación a esta actividad, el que nosotros como industria sepamos que tenemos una responsabilidad y que todas son circunstancias reales. El que un niño vea un gomi y no sepa que tiene THC y la mamá acabe en sala de emergencia con el nene, así todo amotetado, y se asuste porque piensa que se va a morir o le va a pasar algo malo, es real y pasa en Puerto Rico todos los días. Igual que personas de edad avanzada que a lo mejor tienen menos conocimiento sobre el cannabis, le dan unas dosificaciones muy altas y tienen una mala experiencia. Y estos son gente que de verdad piensa que se va a morir por horas. Y sabemos que dependiendo del método de consumo que usted utilice, es la longitud de los efectos. Es decir, no es lo mismo lo consumí en aceite, lo consumí en una tintura que dura un poco menos, a un comestible. Un comestible, un efecto negativo puede durar hasta más de 8 horas. Y eso para una persona menor de edad, ajena al cannabis, o con condiciones de ansiedad, condiciones psiquiátricas, etcétera, puede ser un problema bien grave. Porque lo que puede ser un buen medicamento que lo puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, se vuelve en una pesadilla devastadora. Así que hay que ser bien responsable a la hora de uno recomendar los productos y ese seguimiento. Porque está muy bien que ahora los médicos puedan recomendar el cannabis, pero yo entiendo que parte de la responsabilidad de cualquier persona que bregue con la salud de otro ser humano es el orientarlo en tiempo, lugar y manera de utilización de ese producto. No es que yo vaya a un dispensario y pueda consumir cualquier cosa de cualquier cantidad cuando yo quiera. No es que yo pueda consumir diferentes productos hasta que algo me dé el efecto que yo quiero. Es bien importante que la persona tenga, uno, expectativas realistas. ¿Qué puede hacer este producto de cannabis por mí? ¿Por qué? Porque también hay muchos otros pacientes que se enfrentan al problema de que, por ejemplo, toman otros medicamentos como anticonvulsivos, de depresión, de ansiedad, para dormir. El cannabis le hizo efecto. Nuestro cuerpo trabaja de maneras misteriosas, pero hay cosas que se repiten. Por ejemplo, ante un nuevo medicamento o sustancia, usualmente siempre funciona brutal cuando el paciente lo consume. Pero eso no quiere decir que por eso se va a quitar del otro medicamento que necesita para sobrevivir. Así que es bien importante que cualquier consumo de cannabis o recomendación haya ese seguimiento por parte del médico en qué producto consumió, cuándo lo consumió, qué cantidad y para qué. Siendo el para qué lo más importante. ¿Por qué? Yo no puedo consumir cannabis porque sí. Bueno, dentro de tus libertades individuales y las que yo también me atribuyo, pues claro que sí, pero ese no es el punto de cannabis medicinal. El punto de cannabis medicinal son personas que están en ansiedad, dolor, insomnio, epilepsia, cáncer, que necesitan para síntomas específicos algo que los ayude. Pues es lógico pensar que si usted como médico o terapeuta de la salud, técnico de dispensario, a la hora de orientar a ese paciente, esa es la primera pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Por qué tú quieres consumir cannabis? ¿Para qué? ¿Para dormir? ¿Para quitarte un dolor? ¿Para bajar tu ansiedad? Luego que le voy a preguntar, ¿qué consumiste? ¿De cuántos miligramos? Y luego que vas a decir, ¿te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Fue buena la experiencia? ¿Fue mala? Por eso, como parte de la presentación, nosotros también vamos a poner, ¿a qué botón le doy aquí? Al verde, ¿sí? Al verde, ¿no? Ok, vamos a ver. Muy bien. Para que el paciente tenga esa bitácora en donde él mismo pueda supervisar su tratamiento para que cuando regrese al médico le pueda decir,
tenía dolor, consumí esto, me funcionó. Me funcionó un ratito, me funcionó mejor que la pastilla, me funcionó igual, para que entonces dentro de su programa de tratamiento se tomen decisiones responsables que lo mantengan en un tratamiento que es menos intrusivo y para otros órganos y para otras condiciones que algunos farmacéuticos, pero sin esa supervisión y plan detallado de lo que te funciona, cuándo te funciona, por qué te funciona y esa dosificación, pues no estamos haciendo nada. Sin eso no hay cannabis medicinal, sin eso hay consumo de cannabis libre y eso no ayuda a la industria, porque es un paciente que tiene una mala experiencia, es un paciente que no regresa. Le pusimos aquí entre los alcances y avisos que lo más importante es la educación y reducción de riesgos y que no sustituye nunca lo que le vamos a decir el consejo médico de un farmacéutico o el consejo legal. Existen 5 tipos de terpenos comunes y le pusimos lenguaje sensorial porque es algo que uno tiene que educar a los pacientes al respecto. Los terpenos, como le va a explicar ya mismo el doctor, son componentes en la planta del cannabis que le dan el olor y controlan el color también en todas esas flores de cannabis. Ahí hay algunos ejemplos y le pusimos entre paréntesis cuál es esa experiencia sensorial, o sea, a qué huele. Por ejemplo, el limoneno, que huele a cítrico, el pineno, linalul, mirceno, cariofileno. Por ejemplo, todas las frutas que son cítricas van a tener limoneno y muchas de ellas mirceno. El mirceno también se encuentra mucho en las plantas del mango. El cariofileno en el café, en el chocolate. El cariofileno es bien especial, sabe como especiado, porque es lo que le da a la gente la risa cuando están bajo los efectos del cannabis. Igual que el mirceno es lo que hace que esa planta de cannabis dé un efecto sedativo. Le da más sueño, le da relajación, etc. También existe la sinergia. En la sinergia nos referimos a esa interacción dependiente, dosis, vía y persona. ¿Qué quiere decir esto? No todos somos iguales. Hay gente que el Benadryl le da sueño, hay gente que el Benadryl lo activa. También debemos analizar la evidencia mixta, lo que es preclínico de lo que es clínico. Preclínico es, yo soy fulano de tal, consumí este gomi y me ayudó a dormir. Eso es preclínico. ¿Por qué? Porque no hay una consulta con un doctor, no hay una supervisión, no hay un manejo de dosis, no hay una bitácora. Así que esa información es buena y es esencial para el tratamiento de ese paciente, pero la experiencia clínica es más importante. Que uno de los oradores, no recuerdo ahora mismo, estaba diciendo que era bien importante en Puerto Rico tener estos estudios que documenten cómo funciona el cannabis, a quién está ayudando, en qué dosis, para qué. Si tú vas a consumir un medicamento para lo que sea, dolor de cabeza, insomnio, diabetes, te tiene que funcionar todas las veces de la misma forma. No puede ser, déjame ver qué pasa ahora. Ah, me gustó esta, que es un problema bien grande en nuestra industria. Me funciona esta cepa, sí. Ya no la están haciendo. Esa flor se dañó, qué sé yo, ya no me la venden. O un producto. Tengo este producto, un día me como ese pedazo de chocolate y dormí bien. El otro día me lo comí y me dio un ataque de pánico. Y me metí a la ducha y me daba frío, me daba calor. Y todas estas experiencias se basan en que no se están controlando esas dosificaciones. El mensaje responsable siempre va a ser, puede influir, pero no garantiza. El cannabis puede ayudarte para ciertas condiciones de salud y gracias a Dios ahora con el cambio que trajo Trump de reclasificación, pues es una invitación bastante abierta a las farmacéuticas a que hagan estudios responsables para que puedan probar específicamente los componentes del cannabis y cómo ayudan a las personas, porque hasta ahora estaban limitados. No podían hacerlo porque era ilegal o era demasiado costoso. Así que ahora vamos a ver de poco a poco que es bueno y malo para la industria, pero pues para los pacientes es buenísimo. Que entonces una farmacéutica tome control y cree productos estandarizados. Porque ese es el problema mayor de nuestra industria. No tenemos estandarización. No puede ser me hace bien hoy y mañana no. Porque no le puedes añadir un cargo económico más a ese paciente que ya se lo gasta todo en sus medicamentos. Se supone que vinimos a sustituirle
con opciones más naturales, más económicas, más saludables a ese paciente para controlar sus condiciones. La evidencia y cómo no caer en el hype. Esto es el hype de que el cannabis cura el cáncer, el cannabis cura la epilepsia, la capa, diabetes, hipertensión, eso no funciona así. Cada persona es distinta y por eso hay métodos de consumo distintos y dosificaciones. Por ejemplo, una persona que tenga el hígado comprometido, un edible o un comestible no le va a hacer nada, su cuerpo no lo puede procesar. Una persona diabética no puede consumir comestibles con azúcar y deben haber opciones para ello. Los miligramos tienen que estar en las etiquetas, se tienen que poder leer. El paciente tiene que conocer lo que está consumiendo. El reglamento establece que el requisito de desglosar los laboratorios es obligatorio, no para la manufactura, no para el cultivo, para el dispensario, que es quien pone ese producto en la mano del paciente. ¿Por qué les digo esto? Imagínese usted que tiene dolor de cabeza y su método de controlar el dolor de cabeza es que usted tiene un frasco gigante así de cristal en su casa y adentro echó Percocet, Ambien, Tylenol PM, Tylenol AM, Claritin y te da dolor de cabeza. ¿Ustedes meterían la mano en ese frasco a ver qué pasa? Puede que cachaste la Tylenol y te quite el dolor de cabeza, o puedes que cachaste otra cosa que no te va a hacer nada, o que puede interferir con tus medicamentos, o que te haga sentir peor. Por eso los laboratorios son importantes. Son importantes también para yo como paciente saber qué me funcionó, porque este producto me funciona y este no. ¿Por qué? Porque ahí atacamos el problema que les dije anteriormente de que si algo me hizo efecto y ya no está disponible, ¿cómo replico ese alivio? Pues buscando los componentes de ese producto que ya no está y pidiéndole al dispensario o a tu doctor que te recomiende un producto con componentes similares. Y eso es posible solamente con los laboratorios. Así que eso es bien importante. Es bien importante también de marcar que los testimonios generalizan y eso no va a aplicar a toda la población. Todo el mundo tenemos una tolerancia distinta al cannabis y como le mencioné de los terpenos, la gente puede ser alérgica al mango, al limón, al chocolate, al maní. Si tú les recomiendas cepas o productos que tengan estos componentes, también la persona puede sentir daños en su salud. Por eso son tan importantes los laboratorios. Ok, aquí vamos a hacer una actividad corta, claro está, ¿la conseguiste? La actividad, aquí hay una serie de frases y usted va a pensar, por ejemplo, por eso dice semáforo, rojo, verde, amarillo. Rojo está súper mal, no debe ser. Amarillo es, no sé, y verde esta es la que hay. Por ejemplo, la primera, este terpeno cura la ansiedad. ¿Es una expresión correcta o incorrecta? ¿Quién dice rojo? Levantando la mano. ¿Quién dice rojo? Ok, ¿quién dice verde? Nadie. Están ambiguos. Amarillo, nadie. Ok, no quieren participar. Pues obviamente es rojo. ¿Por qué? Porque tú no puedes, en una industria como la del cannabis, cuando estás atendiendo a un paciente, venderle un producto o tratamiento como que cura nada. Tú le puedes decir, alivia. Ahora mismo la evidencia documental y anecdótica dice que hay mucha gente que le ha servido para calmar su ansiedad, para dormir mejor. Pero lo mejor que va a tener ese paciente, como les mencioné anteriormente, es la experiencia de la comunicación efectiva con su doctor y de llevar esa bitácora en el que pueda saber qué le funciona, cuándo le funciona, por cuánto le funciona, cuándo lo consumió, qué cantidad consumió, para él poder entonces estandarizar su tratamiento de manera más adecuada. La próxima, algunas personas reportan X varía. Ok, ya. Sí. Eso ustedes piensan que, ¿entienden la premisa? A mí me confundió por un segundo. Pero ese es un ejemplo de cómo tú decirle a la persona cuando te pregunta,
esto sirve para la ansiedad, esto sirve para dormir, el usted responder. Algunas personas reportan que tal producto sí le funcionó. ¿Quién dice que eso es rojo? ¿Verle? A todos los que participaron tendrán premios, los demás ninguno. Los buscan en mi mesa. Pues evidentemente es verde porque esa debería ser la forma en que tú aconsejas, especialmente el técnico de dispensario, porque yo he visto técnicos de dispensarios que son más médicos que mi médico. Y eso es bien peligroso porque usted no sabe lo que esa persona consume o sus condiciones de salud. Y el cannabis no es efectivo para todo el mundo, nada lo es. El 40% de las medicinas actuales vienen de plantas. Así que eso de que el cannabis es una planta, y yo, está bien, el opio también, y de ahí hacen la Tylenol. Ese no es el punto. El punto es seguridad, responsabilidad y estandarización. Más terpeno siempre es mejor. ¿Quién dice rojo? ¿Quién dice verde? Ok, pues se entiende que obviamente va a ser rojo, si estuvieran escuchando, porque usted no puede garantizar que algo es mejor para ese paciente si que antes lo intente. A lo mejor ese paciente necesita menos cantidad de terpenos porque su sistema reacciona de forma no efectiva a que haya más cantidad de terpenos. Van a haber personas que necesiten solamente CBD, solamente THC, una combinación de ambas. Por ejemplo, si usted no orienta a una persona que padece de insomnio, un ejemplo, y existe un montón de terpenos que el doctor se los va a explicar. Hay terpenos que dan sueño, hay terpenos que dan energía. Y él quiere dormir y consume una cepa con un terpeno como el limoneno que da energía y entonces no puede dormir. Y él lo que tiene es insomnio. Por eso es importante que él conozca que necesita ver ese laboratorio y en todo caso buscaría una cepa que contenga mirceno porque lo va a ayudar más a descansar. Comestibles tardan. Espera antes de redosificar. ¿Quién dice rojo? ¿Quién dice verde? Muy bien. Eso es correcto, es verde, porque como se le va a explicar un poco más adelante, los comestibles tardan. ¿Por qué? Lo que es comestible o tintura utilizada de la manera correcta, es decir, si no es glicerina o alcohol, si es aceite de coco, aceite de uvita, aceite de parcha, I don't know. Una tintura tiene que ser o glicerina vegetal o alcohol. ¿Para qué? Para que a través de las mucosas debajo de la lengua y de otras partes del cuerpo, como en el caso de los supositorios, anales o vaginales, entre al torrente sanguíneo. Eso no pasa por tu estómago, así que no hay digestión. ¿Qué significa que haya digestión? Que tu cuerpo va a degradar esa cantidad de medicamentos mayor, más aceleradamente. Así que si tú vas a utilizar esos métodos de consumo, las dosis tienen que ser bien altas, porque dependen de que todos tus órganos estén bien. Y si tus órganos todos están bien, sí, no cualificas para paciente de cannabis. ¿Ven la contradicción? Así que cuando estamos bregando con esos edibles, es bien importante que las personas tengan esa responsabilidad y esa educación de que es un método de consumo que se tarda en sentir el efecto y que de momento no te hizo nada y dices, no, me zumbo otro. A la que te haga efecto, las consecuencias son graves porque es mucho tiempo que va a pasar en tu cuerpo. Seguridad en el hogar y los riesgos más frecuentes. Como les mencioné anteriormente, la ingestión accidental, es decir, niños y mascotas, y esto pasa un montón, más de lo que ustedes creen. Hasta maestras de escuelas que lo dejan en su desk y los niños lo cogen y lo consumen en la escuela y después las botan y después están llorando en mi oficina y yo como que, ¿tú dejarías un pote de Percocet sin tapa encima de tu escritorio? ¿Verdad que no? Pues no puedes dejar un producto de cannabis porque sea un gummy, no es inofensivo, al revés, es uno de los productos de cannabis más fuertes que existen. Por eso esa educación y esos productos a prueba de niños en envases adecuados, identificados correctamente y con pacientes responsables que los mantengan lejos de ese acceso a mascotas y menores es importante. Los comestibles, la latencia y la redosificación impulsiva, que es lo que les comenté ahora, en el sentido de que no esperas a que la dosis te haga efecto y te dosificas más.
Y entonces las pasas mal, no porque el producto no es efectivo, sino porque te dosificaste de más. Mezclas con alcohol, sedantes, somnolencia, caídas. Por eso yo he visto muchos productos que, por ejemplo, te dicen, te voy a vender este producto para que lo mezcles con tal cosa. Y yo como que, oh my God, eso y la salsa de nuggets, oh my God. Es algo que no debes hacer. Todos los compuestos interactúan con lo que tú lo estás mezclando. El cannabis tiene la capacidad de hacer cosas que dan sueño, que te den más sueño. De cosas que te den energía, que te den más energía. Te puede causar desorientación, vómito. Hay un síndrome que padecen las personas que sobreconsumen el cannabis, que les causa vértigo, mareo, náusea, somnolencia. Por eso es bien importante que a la hora de consumir ese medicamento, el paciente sepa que aunque en algunos lugares del mundo es permitido de forma recreacional mezclar cannabis con estas otras cosas, igual que se dan un gare o que consumen cualquier otra cosa, en términos medicinales es un riesgo bien grande, porque tú nunca sabes lo que va a pasar. Si tú lo haces en tu casa o lo haces recreacional es distinto, pero hablando de pacientes, pues siempre se tiene que recomendar que no lo mezclen con otras cosas. ¿Te ayuda el cannabis para el dolor? ¿Vas a ir a janguear? Sí. Pues tienes que decidir. No puedes hacer las dos cosas. ¿Por qué? Puedes causar accidentes, te puede dar somnolencia, te puede hacer daño. Conducir maquinaria bajo los efectos, eso es bien importante porque muchas de las profesiones que no permiten los pacientes de cannabis medicinal no es porque estén en contra del cannabis. De seguro esa misma profesión tampoco le permite Percocet o otras drogas a la hora de estar trabajando. Cualquier cosa que modifique tu nivel de atención o grado de control sobre tu mente o tus movimientos, no la puedes utilizar para trabajar, lo tienes que hacer en tu hogar. El almacenamiento se debe orientar a los pacientes que tanto el calor como la luz es bien importante porque todos modifican los componentes de los medicamentos y de esas flores. Es decir, yo puedo comprar en el dispensario esta flor, soy responsable, lo hablé con mi doctor, busco la dosis más baja, busco sus componentes que salen en ese lab. Si dejas ese pote con flores o esos gomis en el carro con las calores de Puerto Rico, dañaste el medicamento. Ahora ese laboratorio no sirve porque tú modificaste la sustancia por el mal manejo o almacenamiento. El sistema simple de seguridad son 4 pilares. Las recomendaciones, siempre bajo llave, etiqueta clara, separación de alimentos y dulces y lo que le había mencionado de la bitácora. Ahí le añade al lado de lo que dice emergencia, que es que aparte de esa bitácora, nosotros recomendamos que tengas un plan de emergencia. Es decir, si tú consumes cualquier sustancia que pudiera tener un efecto desconocido, y el cannabis, gente, lo es, porque no lo está haciendo una farmacéutica, tú tienes que darle instrucciones a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, de qué es lo que tú consumes, cuándo lo consumes, porque si tú tuvieras una mala reacción, ¿cómo van a orientar a la persona que te va a dar asistencia médica de qué es lo que te está pasando? Así que eso es bien importante también. En la integración terapéutica responsable, lo más importante es que se pueden hablar sobre estos temas que hemos discutido a manera sucinta por el tiempo, que se establezcan esas restricciones para conducir, para cuidar. Si tú vas a cuidar niños, vas a cuidar mascotas, tienes que saber qué dosis de cannabis te lo van a permitir. El trabajo. Yo atendí, por ejemplo, los otros días a un muchacho medallista olímpico de la LAI. No sé si saben lo que es la LAI, es la Liga de Baloncesto Universitaria. Él da positivo a cannabis. Último juego, y ellos tienen esta dinámica de que alguien del otro equipo elige a quién van a tirar, porque no le hacen la prueba a todo el mundo. ¿Y a quién van a tirar? Pues a la estrella del equipo, y más si perdieron. Lo tiran al pote, da positivo a cannabis. Él lo usa para la migraña. Las pastillas para él son poco efectivas porque le dan sueño, le daba arritmia, así que su doctor se lo recomendó. Nuestro doctor también lo evaluó. Y gracias al doctor, pues él está bien. Aplausos al doctor, aplausos al doctor. Porque cuando tú tienes una bitácora responsable como médico, en que tú puedes decir, yo le di estos miligramos en esta forma, a estas horas del día, para esta función.
Pues él solamente se salvó porque ellos te mandan al lab, multiplican los miligramos, lo dividen entre las cantidades de horas, y si fue 24 horas antes de la competición, pues va solamente un mes suspendido y puede seguir jugando. Pero esto es bien importante para nosotros como técnicos de dispensarios, doctores y dueños de establecimientos, que se le deje saber a la persona la decisión que está tomando, porque si su trabajo lo prohíbe, si su universidad lo prohíbe, si su equipo deportivo lo prohíbe, no importa que tú digas, es que yo tengo ID, esto es legal, no funciona así. Por eso hay que orientar a las personas en que de estar en ambientes en que pudieran ser sujetos a una prueba de drogas, lo digan desde antes de la prueba. No esperen a que te cojan y entonces digas, no es que yo soy paciente, es que debes buscar la orientación. ¿Puedo yo consumir esto en mi casa? ¿Qué horas? ¿Qué dosis? Y entonces pueden salvarse, si no, van botados del equipo, de la universidad, etcétera. Y las señales de alarma, ¿qué son señales de alarma? Cosas que te hagan sentir mal, taquicardia, vómitos, mareo. Eso es bien importante para que tú puedas identificar si estás ante una dosis o un tipo de cannabis que no es bueno para ti. En los roles permitidos a la industria, educación, etiqueta, seguridad, expectativas realistas, el clínico, evaluación, diagnóstico y ajuste terapéutico, y regla de oro para los técnicos de dispensario. Si requiere juicio clínico, siempre tienes que referirlo al doctor. Si te preguntan, pues yo que tomo este medicamento, ¿puedo consumir este cannabis? Usted no es médico, siempre tiene que referir. La presentación del médico. Aplausos. Y recuerden los que tienen premios. No recuerdo sus caras, pero confío en su honestidad. Muy buena, ahora sí. Gracias, Samuel. Bueno, esto yo lo veo todos los días en mi oficina. Muchas veces los pacientes llegan así, especialmente los pacientes viejitos, ¿verdad? Las personas mayores llegan con este tipo de problemas y cada vez se ven más jóvenes. ¿Por qué? Porque hay no solamente abuso de sustancias, sino que hay reciprocidad y también mucha repetición de medicamentos. Pues aquí es donde el cannabis ayuda bastante. ¿Por qué? Cuando podemos ver lo que se encuentra en lo que son los terpenos. Los terpenos, aquí es donde ocurre la verdadera medicina de lo que es el cannabis medicinal. Es lo más lógico y lo más sencillo que ¿verdad? Para un clínico y también un paciente entender. Hay diferentes tipos de terpenos que, como lo estaba mencionando anteriormente, son unos ingredientes que se encuentran en las plantas. Los tienen todas las plantas. Las plantas en su corteza, en la parte de la epidermis, tienen estos pelitos que contienen unos tricomas, y esos tricomas contienen lo que son los ingredientes que defienden a la planta, también las polinizan y también se pueden reproducir. Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de la industria ustedes van a ver que una cepa que a lo mejor la conocen como sativa o híbrida sativa dominante, y sin embargo, debido a donde se encuentre, ¿verdad? Ya sea el terreno, el país, lo que son los depredadores y todo, que llevan la polinización o llevan, ¿verdad?, esos terpenos a otro lado, pues se pueden combinar y pueden variar, pero eso es algo más técnico. Aquí podemos ver lo que son los componentes del cannabis. Entre cannabinoides y terpenos tenemos lo que es el THC, el CBD, que popularmente el THC se conoce como la parte psicoactiva de lo que es la planta, y el CBD es la parte que se conoce como medicinal. Hay otros que son el CBN, CBG, el THCA, que son ya cuando el THC se va oxidando y tienen otros, ¿verdad?, otras funciones. Dentro de esto podemos ver que se encuentran como les mencioné, el CBN y también los terpenos. Le menciono los terpenos porque es bien importante, entre ellos lo que es los más populares, como mencionó la licenciada, lo que es el miriceno. El miriceno es un tipo de terpeno que se encuentra mucho en el mango, en la piña y también en otras plantas con los cruces que se hacen. Y es bien importante porque entre las condiciones
más comunes que van los pacientes, ¿verdad?, con las quejas y también, ¿verdad?, usualmente las personas mayores, es el dolor. Pues, ¿qué pasa? El mirceno es un tipo de cannabinoide y de terpeno que ayuda mucho con problemas inflamatorios. Entre ellos se encuentra, ahí hay dos ejemplos de lo que son las cepas más populares, que es la White Widow y Jack Herer, que es un tipo de sativa, y si seguimos para el próximo, que es el linalol, a mí me gusta mucho utilizarlo en pacientes que son ansiosos, que tienen, ¿verdad?, problemas para dormir. ¿Por qué? Porque el linalol viene de la lavanda. Entonces, al tener ese cruce y llevarlo a una temperatura que les voy a mencionar ya mismito, pues crea se potencia más lo que es el tratamiento y el tipo de efecto que va a recibir el paciente. Como pueden ver, el linalol viene de la lavanda, es antiinflamatorio, ansiolítico, antidepresivo y también es sedativo. El bisabolol viene de la camomila, más o menos como el anterior. Voy un poquito rápido porque, pues, para ganar tiempo. Y el pineno es bastante común. Es bastante común en lo que son las cepas sativas. ¿Por qué? Porque el pineno viene obviamente del pino, y usualmente cuando la persona lo ingiere, pues además de antiinflamatorio, ayuda como broncodilatador y estimula, ¿verdad?, lo que es la lucidez. Usualmente cuando uno está enfermo, que tiene un problema de asma, sinusitis, algo así, pues uno coge alcanfor, coge un tipo de menta, se la pone y eso te abre las vías respiratorias y te ayuda, ¿verdad?, a sentirte mejor. Estos son unos receptores del sistema endocannabinoide, que aquí es donde el cuerpo tiene unos receptores donde, al recibir ese tipo de cannabinoide o de terpeno de cannabinoide, pues crea el efecto necesario, que es lo que uno desea, algo más técnico. Tenemos entre los cannabinoides farmacéuticos que estamos teniendo, tenemos lo que es el Marinol, Cesamet y el Sativex. Esos medicamentos son unos medicamentos que habían salido, pero no han tenido no han sido muy populares. ¿Por qué? Porque son bastante costosos. El Marinol se utiliza para pacientes inmunocomprometidos, lo que son pacientes con HIV, cáncer, y estimula lo que es el apetito, pero lamentablemente pues son muy costosos y el paciente pues no lo puede costear. Por lo tanto, el cannabis ha sido una alternativa bastante positiva para estos tipos de pacientes con enfermedades inmunocomprometidas y también con otras enfermedades inmunológicas. Aquí estamos. En las formas de entrega de administración. Esto ata a lo que dijo la licenciada, porque es bien importante entender lo que son las maneras de administración de lo que es el cannabis medicinal. Siempre se habla de lo que es la vaporización. Y la vaporización legalmente, ¿verdad?, es lo que se está promoviendo, pero hay que entender que no importa cómo el paciente lo vaya a recibir, el efecto tiende a ser más o menos igual. Lo que sí es que lo que el paciente puede aprovechar o absorber cambia si es un método vaporizado o un método, lo que se llama fumado, que no es que algo ilegal. ¿Por qué? Pero el efecto viene siendo casi similar. ¿Por qué? Porque al tú someter esa flor a una temperatura elevada, ahí es donde libera los terpenos y se absorbe en el sistema. Aquí lo que podemos ver, los métodos de administración y las entregas, vemos la flor que se vaporiza y se entiende que es de las maneras más seguras que se puede utilizar. No todos los pacientes, claro está, depende de las condiciones, lo pueden utilizar, porque un paciente encamado, un paciente asmático, pues a lo mejor fumar o vaporizar sería, ¿verdad?, un problema, pero de las maneras más seguras, la vaporización es la manera más segura. ¿Por qué? Porque tiene un efecto bastante inmediato. Cuando tú vaporizas lo que es una flor, lo estás llevando a una temperatura, en el caso que les mencioné del mirceno, que es para el dolor, es a 334 grados Fahrenheit. Ahí te ofrece un efecto antiinflamatorio, pero es bastante segura. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa pasara, que el paciente se siente demasiado agobiado, un efecto que no es deseado,
de la misma manera que actúa bastante rápido para aliviar ese problema, de la misma manera la media vida es bien poca, te dura como 1 o 2 horas lo que es el efecto. So, es algo que el paciente, si se siente agobiado, puede resolver la situación bastante, ¿verdad? Bastante rápido y bastante práctica. Lo que son los aceites y tinturas más o menos van por esa línea. Obviamente las tinturas pues son se pueden utilizar de la manera oral, pero la manera más efectiva es la manera pues sublingual. Aquí en los comestibles es ya cuando va apretando un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque el paciente, que igual atando el tema a lo que habló Chadif, la licenciada Repullo, los comestibles es algo bastante atractivo, bastante sabroso, porque obviamente las personas han perfeccionado la manera de atraer no solamente al paciente, al cliente, sino que se ve un poco mejor y para que lo pueda consumir. El problema es que los comestibles yo se los recomiendo al paciente en caso de, si vamos a decir que el paciente tenga dolor, no pueda dormir, tenga mucha prisa para quedarse dormido, pues un comestible a lo mejor no es lo mejor en el momento. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el proceso digestivo. Ese proceso digestivo tarda. ¿Cuánto puede tardar? Depende. Puede tardar media hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, y muchos pacientes se desesperan. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a consumir de nuevo, y cuando hay un overlapping de lo que consumió al principio y lo que se unió con lo nuevo que consumió, ese efecto que ya lo está digiriendo se vuelve más prolongado. Entonces, un comestible usualmente te puede durar más o menos como 4 o 6 horas, pero al tener ese overlapping y la cantidad que consumiste se puede extender, y una vez eso se absorbió, para revertirlo es un problema bastante grande. Por lo tanto, yo al paciente lo que le recomiendo es: usted no puede dormir, no hay ningún problema. ¿Cuál es su problema? Usted tiene problemas para conciliar el sueño o para mantener el sueño. Si es para conciliar el sueño, pues mira, pues tú tienes que usar algo rápido, a lo mejor como una tintura, una vaporización, que te ayuda bastante rápido, y el paciente pues ya se durmió y se olvidó de eso y se levantó cuando se levanta. Si es que no puedes solamente conseguir el sueño y también mantenerlo, pues ¿qué uno hace? Pues yo por lo menos lo que hago es, le doy para una vaporización, una tintura, para que tenga un efecto más rápido, y el comestible para que para cuando se esté durmiendo, durante ese proceso pueda mantenerlo por 1 hora, usualmente como unas 6 horas, 8 horas, y lo hago por un tiempo más o menos estandarizado, como si fuera una Ambien o algo así, que es una semana de tratamiento fijo más o menos, unos días, y después lo utiliza PRN cuando lo necesite. Los parchos se vieron en un momento, yo personalmente no lo he vuelto a ver mucha variedad en los dispensarios, pero se utilizaba las cremas. Sí, las cremas son bien útiles y ayudan mucho a los dolores musculares. La crema, obviamente, la liberación que tiene es en el área tópica, lo que son las articulaciones. Yo la uso para pacientes con artritis reumatoidea y otro tipo de dolores, y son bastante seguras. A los comestibles, cabe percatar en cuestión de seguridad que en un momento hubo algo que me llamó la atención, y nos llamó la atención también a la fundación, que es que para ser más atractivos pues se estaban poniendo en paquetes como, por ejemplo, un Kit Kat. Entonces pues más o menos ese era el empaque y todo eso, lo cual pues está bien cool, está bien chévere, pero a lo mejor un familiar, un niño, una persona mayor no sabe, ve que se parece igual y se lo puede comer, y ahí pues puede haber bastante problema. Ahí están los tipos de presentación, ¿verdad? Entonces, formas de administración que ya las mencionamos. Ahí podemos ver la crema, las tinturas, podemos ver las pastillas, las cápsulas, que son como un comestible, que igual uno lo ingiere, lo traga y se tarda el tiempo que sea necesario. También tenemos los supositorios, que en un momento se veía mucho, yo no lo he vuelto a ver tanto, pero funcionaba muy bien. El uso del cannabis medicinal. Aquí es unos diagnósticos bastante que se pueden encontrar, a lo mejor en una recomendación, y también hay un espacio que se puso luego, que dicen otros, que eso, pues ahí el médico tiene, ¿verdad?, la flexibilidad de, si se reúne con el paciente te puede decir: mire, de esto no veo tal condición per se, porque el paciente no sabe, pero mi condición es esta, y puede ser una condición autoinmune, pues uno la anota y el paciente pues lo puede ayudar. Entre ellos tenemos lo que son
el cáncer, que se lo mencioné, que es bastante común. Y se utiliza mucho, ¿por qué? Porque ese paciente, cuando se diagnostica con cáncer y empieza a avanzar la condición, muchos tienen problemas de depresión, ansiedad, desgano. El tratamiento que utiliza, a lo mejor la quimioterapia, lo pone un poquito más ansioso, ¿verdad? No lo deja dormir. Pues por lo tanto, el paciente, el médico, pues, y también, ¿verdad?, en el dispensario le podrían recomendar un método de administración de acuerdo al problema que tiene el paciente y también la necesidad de él y la capacidad que él tenga también para consumirlo. Porque, por ejemplo, un paciente a lo mejor que esté encamado, que a lo mejor tiene una gastro o algo así, no puede activamente vaporizar o masticar, pues a lo mejor unas tinturas son buenas, o a lo mejor diluirlo en una bebida que se le pueda dar por esa gastrostomía. El paciente pues tiene ahí un tratamiento bastante extenso de paz, de estar tranquilo, o sea, de cooperar, de no quejarse, de estar encamado, Los métodos de ingestión, como podemos ver, los métodos de ingestión, les mencioné anteriormente, es oral, comestible, vaporización, y también tenemos los otros métodos que les mencioné. Se puede utilizar para diferentes condiciones. Mencioné el cáncer, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una condición bastante incómoda para el paciente y bastante psicológicamente también, porque el paciente va perdiendo las facultades que él tiene, ¿verdad?, para manejar sus impulsos musculares y también las contracciones musculares, y va perdiendo lo que son las facultades. Es un paciente que el método de administración va cambiando, porque puede a lo mejor por cuenta propia vaporizar, puede levantarse y buscar un comestible, pero llega el punto que eso él no lo puede lograr, y ahí pues ahí se pueden buscar otros métodos como les mencioné. Aquí tenemos unas dosificaciones que depende del paciente pues se van cambiando, y esto es bien común, que es la condición de Alzheimer. La condición de Alzheimer o demencia senil en los pacientes, es bien importante recalcar que, por ejemplo, un paciente con Alzheimer es un paciente que, aunque se ve que está activo, que está funcional hasta cierto punto, es un paciente que el problema de tragado se le va cambiando, se le va afectando, y a lo mejor un comestible que para una persona mayor sería lo más lógico, a lo mejor lo que es una vaporización o unas tinturas sería mejor, porque por el problema de tragado es algo que empieza a afectar en la etapa mediana temprana y mediana avanzada, y es algo que es bastante recalcar, que es bien importante, ¿verdad?, manejar ese paciente de una manera adecuada. Estas son flores recomendadas. La artritis es una condición que todos las tenemos. Las personas piensan que son de los viejitos, y no. Cualquier persona luego de cierta edad tiene artritis, las articulaciones, por su desgaste, y eso es algo que causa un dolor, lo que es crónico. Un dolor crónico significa que un dolor severo significa que va por mucho tiempo. Por lo tanto, aquí en lo que es el artritis, usualmente lo que son las cremas tópicos son bastante, a pesar de que las otras funcionan, pero usualmente, para no crear ese tipo de resistencia o tolerancia, lo que son las cremas sería algo bastante conveniente para ese paciente. Las flores recomendadas en esto son usualmente las flores o cepas, lo que son sativa híbrida, porque pues contienen los tipos de terpenos que le mencioné, lo que son el pineno, milceno, cariofileno, que suelen ser antiinflamatorios y ayudan bastante al paciente. Fibromialgia, más o menos igual, ¿verdad? La fibromialgia es algo de que frustra bastante a los pacientes, porque especialmente en las pacientes, las mujeres, ¿verdad? Las pacientes féminas, porque es algo que se llama un tratamiento por exclusión. Por lo tanto, cuando no te encuentran nada, pues te dice, pues mira, tienes fibromialgia, para hacerlo más sencillo. Pues esto es algo que no solamente te puede ayudar al problema físico, sino también al problema emocional y psicológico que tiene el paciente.
Entre las flores recomendadas está la Blue Dream, que la Blue Dream es de mis cepas favoritas. ¿Por qué? Porque es una cepa que se acomoda mucho a lo que es el síntoma del paciente. Por ejemplo, si el paciente está deprimido, lo alegra. Si está ansioso, pues también lo modula el estado emocional del paciente. La enfermedad de Crohn y también colon irritable es bastante popular, especialmente en Puerto Rico, no solamente porque es algo a lo mejor autoinmune, sino también porque por la dieta occidental que tenemos y también el ahorro de vida. Hay mucha personalidad tipo ahí, que es los pacientes que están ajorados, pacientes profesionales y todo eso, que no tienen tiempo para comer, y cuando comen pues no comen usualmente lo mejor. Esto puede ayudar bastante lo que es la vaporización y también las tinturas. ¿Por qué? Porque es importante mencionar que las tinturas, al ser usualmente sublinguales, no pasan por el sistema gastrointestinal y por lo tanto no ponen ese intestino a trabajar. Se absorbe en los capilares y por ahí llega al torrente sanguíneo y tiene un efecto bastante rápido. ¿Qué otra cocina? Epilepsia. La epilepsia es el cannabis, especialmente el CBD, es bastante útil en los pacientes con epilepsia, especialmente los pacientes que llevan mucho tiempo sin tener convulsiones, que están en una remisión. ¿Por qué? Porque ese paciente lo que hace es que los impulsores en el cerebro, además de su terapia, y funciona bastante en conjunto con la terapia de lo que es el Dilantin y otro tipo de anticonvulsivos. ¿Por qué? Porque mantiene y modula lo que es los impulsos nerviosos del cerebro, y ese paciente pues puede pasar más tiempo sin tener convulsiones. Ahí, como les mencioné, el CBD ayuda bastante para eso. Otras plantas que tienen otros terpenos, como lo que es la sativa o hebrea sativa dominante, como les mencioné, no son muy recomendados. Porque entonces ese paciente lo va a estimular bastante, le va a causar una euforia y ahí caer en otro evento de anticonvulsivo. Parkinson, para el Parkinson, esto yo lo he visto en pacientes, es bien excelente. Usualmente la dosis que se da también funciona con lo que es la dopamina, que el paciente de Parkinson, el problema es que el cerebro ya no, ¿verdad? No hay dopamina en la sangre y no recibe ese neurotransmisor. Pues por lo tanto, darle dopamina exógena, uno puede combinarlo con lo que es el CBD, y el paciente tú lo ves de inmediato. Ese paciente empiezan los temblores, a la que él vaporiza o se da la tintura, tú ves como ese temblor comienza a bajar. Las flores recomendadas, CBD y THCV. El THCV es una variante del THC y yo lo recomiendo mucho, especialmente en pacientes con déficit de atención y también en pacientes que tienen problemas de aumento de peso, porque el THCV se ha demostrado en ciertos países, especialmente en esas cepas africanas que dan por que hay mucho calor, ese THC se convierte en THCV y causa lo que es anorexia, y también estimula lo que es el crecimiento, especialmente en pacientes pediátricos. Lo ayuda al crecimiento, lo ayuda al control de apetito, y el paciente pues le brinda lo que es un estimulante y una pérdida de peso. Para la ansiedad, yo creo que la mayoría de las recomendaciones que se dan en Puerto Rico, y no solamente las mías, es por ansiedad y dolor. Es algo que realmente, y la gente pensaba habían comunicado, ¿verdad?, que decían que había mucha ansiedad, y la ansiedad es real. La ansiedad es real, y hay pacientes de todas las edades, no solamente pacientes mayores, sino pacientes bastante jóvenes, y yo creo que cada vez más jóvenes, que sufren de ansiedad, y también de ansiedad social, de ansiedad de verdad, de lo que es desempeñarse, y el cannabis ha brindado bastante beneficio en eso. Tengo pacientes jóvenes que en la mañana lo consumen y gracias a eso pueden salir a la calle y puede ayudar bastante. Entre ellos, como pueden ver, es bien importante recalcar que se puede usar CBD y THC, pero en dosis bien bajitas, igual que en el dolor. El cannabis es algo que ayuda bastante, pero hay que regular bastante la cantidad que se consume, tanto en inhalación como en tinturas. ¿Por qué? Porque puede exponenciar también ese problema. Un loading de THC en la sangre en un paciente que lo puede calmar al principio,
puede lo que comúnmente se conoce popularmente, ¿verdad? Un creeper, que a lo mejor tú estás tranquilo y de momento viene ese efecto eufórico, ese efecto psicoactivo y pone al paciente paranoico, le da sensación de lo que es que se acaba el mundo y eso es un problema. So, siempre la dosis se debe empezar un poco baja, más o menos como 1 miligramo, 2 miligramos. ¿Y cómo uno mide eso, una vaporización? Pues mira, más o menos es a ojo, pero se entiende que por cada vaporización hay 0.5 miligramos de THC o CBD. Por lo tanto, eso se le orienta al paciente para uno, ¿verdad?, dosificarlo y se le va educando en el camino. Las flores recomendadas, aquí están esos nombres, pero hay un montón más que se pueden utilizar, so las opciones son vastas. Efectos secundarios del cannabis medicinal, o perdón, en este caso el cannabis medicinal, pero el cannabis como tal. Lo que es boca seca, mareo, ojos rojos, se te dilatan, ¿verdad?, los capilares, taquicardia, paranoia y alucinaciones. Esto sí, hay que decirlo, pero realmente tiene que ser un exceso, pero usualmente, por eso es bien importante, depende de la condición que tenga el paciente, orientarlo muy bien y decirle, sé que tienes el problema, vamos poco a poco, no empieces con el ajoro de arreglar el problema, sé que tienes prisa y uno también, ¿verdad?, porque uno se preocupa por el paciente, pero vamos de la mano poquito a poco para que ese paciente vaya también entendiendo su necesidad y entendiendo que cuando consume un medicamento, en el tiempo que tarda en hacer el efecto. Ahí es donde entra lo que mencionó la licenciada Repullo, que es debería llevar lo que es un journal, una bitácora de mira, tengo este evento ahora, tengo el problema, consumí más o menos, no es que esté ahí con el reloj pegado, pero me siento mejor, más o menos cuánto pasó, fue ahorita, pues mira, 10, 15 minutos, 20 minutos, y ahí pues ir llevándolo para uno conocerse a sí mismo. Antes de utilizar el cannabis, es bueno el historial, como mencionó los colaboradores anteriores, especialmente el doctor Jaime Claudio, que es buen historial que tenía en su presentación. Hay que verificar lo que son las condiciones. ¿Por qué? Porque el cannabis medicinal es algo que también puede ayudar, pero también puede desencadenar unos eventos, unas exacerbaciones de esas condiciones. Y también acompañada de esas condiciones puede venir también lo que es puede estar acompañado, de los medicamentos que toma ese paciente. De la misma manera que dos cepas al combinarlas puede causar un efecto adverso no deseado, la interacción también de lo que es el cannabis con un medicamento puede también desencadenar un efecto no deseado. Así que ese historial es bien importante, no solamente en la parte clínica se lo estoy mencionando, sino si ustedes van un momento a buscar una ayuda con un médico, pues ir claro y con una buena lista de medicamentos, o si no van como la viejita que le enseñé ahí, que tenía la bolsita con los medicamentos, porque es mejor llevarlo así que no llevar nada y no brindar información. Entre ciertos medicamentos que aumentan el cannabis, puede ser que vean uno ahí, ¿verdad?, que conozcan, otros no. Estos son medicamentos que potencian el efecto del cannabis y que compiten en el metabolismo del mismo. Por lo tanto, al tú tomar este medicamento y consumir cannabis, puede aumentar los niveles de THC o CBD en la sangre y eso llevarte a un efecto no deseado. Entre ellos tenemos medicamentos para la presión, tenemos antifungales, tenemos también anticonvulsivos. Son bien importantes brindar esa información. Los otros que disminuyen el efecto del cannabis, y uno dice, pues no es tan malo, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes una dosificación, un problema, y tú dices, esta es la dosis que me dijo el doctor, no me está haciendo nada, voy a consumir más. Pero también la responsabilidad de informar qué medicamento se está tomando, qué suplemento, es bien importante para que ese médico no solamente haga una estructura de ese tratamiento, sino que también durante esa estructura inicial pueda irte recomendando lo que es cómo tú mismo desenvolverte si tienes que ajustar esa dosis. Y entre eso es importante porque el último, que son las St. John's Wort, es un suplemento natural. Las cosas por ser natural no significa que no hagan nada.
hay unos adaptógenos y también unos suplementos naturales que son muy buenos modulando los estados de ánimo, y ese es uno de ellos. Y sí hay que tener mucho cuidado con ese suplemento, por eso está ahí. El cannabis aumenta el efecto de alcohol, Ativan, opioides, son cosas que no mezclan. Por ejemplo, un paciente que consumió cannabis, bebió y consumió cannabis puede ser bastante peligroso. Lo que es los opioides también, lo que es Percocet, otro tipo de morfina, otro tipo de opioides, pues puede afectar ese efecto, especialmente lo que es depresión respiratoria. Dosificación. Esto es lo que se mencioné. Si ven al final, la realidad es que por cada inhalación tú tienes 0.5 miligramos de THC CBD. Por lo tanto, 4 vaporizaciones que ahí se puede llevar, pues 2 miligramos a un paciente a lo mejor con dolor, un paciente petit, flaquito, un paciente que está caquético, que está perdiendo peso y no come. Esa es una buena dosificación. A ver, un paciente más grande pues necesita una dosificación más alta. Cabe mencionar que el THC es un cannabinoide que tiene mucha afinidad con el sistema el sistema adiposo, las células adiposas. Por lo tanto, pacientes más gruesos, más gorditos, los chichitos que uno tiene ahí se le pega lo que es el THC, y aunque no lo esté consumiendo, tiene un periodo donde se sigue liberando. Por eso también informar al paciente, es importante que si consume ciertos días corridos, tomarte unas vacaciones de lo que es la suplementación o dosificación de cannabis, porque puedes tener un problema de lo que ella mencionó, que es el Cannabis Hyperemesis Syndrome. Es el síndrome de hiperemesis canábica, que es hiperemesis es de vomitar. Se acumula tanto que se empieza a liberar la sangre, y a lo mejor al tercer día o cuarto día que ese paciente vaya a consumir lo que es la flor, la tintura o el comestible, le den una arqueada, un poquito de náusea, y eso hay que informárselo al paciente y también pendiente del paciente. No porque el paciente se siente bien, tú puedes decir, pues mira, lo que está haciendo todos los días, síguelo haciendo. No, es también informarlo, porque es parte de la seguridad de lo que es, ¿verdad?, la medicación o dosificación con cannabis medicinal. La vaporización, esto no voy a entrar en esto. Los edibles, esto es para las personas, ¿verdad?, que les guste pues, cocinarlo, prepararlo o algo así. Y pues ya. Mira, espero que haberle informado un poco de esto y que sea útil para ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos y les pedimos un aplauso a la licenciada Repullo y al doctor Cueva por su participación y ayudarnos a entender mejor el programa de cannabis medicinal aquí en Puerto Rico. Mientras tanto, nos preparamos para un panel. ¿No ve el panel? Vamos allá. Cuénteme. Como tenemos estamos un poquito retrasados en la agenda, vamos a decretar un receso. Le vamos a pedir a todos los compañeros que tienen el bullet verde